Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a Revolución de las Conciencias. Nos da muchísimo gusto vernos de nuevo en este espacio, debate, reflexión del quehacer político nacional. El día de hoy tenemos, como se podrán cuenta, un invitado de lujo, un invitado especial, el compañero Víctor Varela. Él es diputado federal por Iztapalapa. Es un compañero que tiene una larga trayectoria en el movimiento social, en el movimiento urbano popular, precisamente en esta gran demarcación que es Iztapalapa, y hoy nos honra con esta visita a Revolución de las Conciencias. También nos acompaña nuestro querido amigo Jorge Núñez. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Gabo. Mira, aquí dando lata nuevamente y trabajando un rato aquí con nuestros amigos para platicar un poco sobre la realidad nacional y agradeciendo muchísimo a nuestro invitado de lujo, el diputado Víctor Gabriel Varela de Iztapalapa para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Ya lo vuelvo a repetir, no está de más. Un gran luchador social y un representante popular que siempre ha estado a la altura de los habitantes de Iztapalapa, de la Ciudad de México, y también ha defendido, recuerdo, cuando estuvo la defensa del petróleo, así es, cuando fue el fraude, ¿no? Fue de los que tomaron férreamente la tribuna para impedir que Felipe Calderón asumiera la presidencia. Un histórico dirigente de nuestro movimiento desde antes de que existiera como partido político, de la lucha de la izquierda de toda la vida. Sin duda. Víctor, ¿cómo has estado? ¿Qué nos cuentas? Vas a asumir el día miércoles, ya nuevamente un periodo más para terminar con el segundo periodo del presidente López Obrador. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, pues exactamente como comentan ustedes, venimos de la lucha social. No somos de la élite o de ahijados o beneficiarios de nepotismo, de padrinazgos que... Ni fifí ni junior, directo de la base del pueblo. Así es, o sea, creo que si somos producto de algo y beneficiarios de alguien, claro, es de la lucha de la gente. Empezamos peleando desde nuestra representación vecinal en la manzana, la colonia, la zona, el distrito. Venimos de allí, o sea, peleando por los derechos de la gente más empobrecida, donde, como diría Cristina Pacheco, nos tocó vivir. Y con ellos hemos compartido el destino y la suerte que la gente, clase más popular, ha tenido en la ciudad. Vivimos y representamos la zona más pobre de la ciudad, pero que tiene un historial de lucha y de dignificación de su realidad incomparable, que solamente comunidades como las de Chiapas, Oaxaca, otro tipo de estas comunidades ancestrales pueden presumir de lo que hemos hecho. Sí, pues en Iztapalapa está el claro ejemplo, o sea, se va poblando Iztapalapa a través en una parte por la explosión demográfica que tiene la ciudad, pero por otra parte por la lucha de muchísimas organizaciones populares que van tratando de dignificar el derecho a la vivienda en toda la demarcación, que la gente tenga la posibilidad del acceso a una vivienda con los escasos recursos que el pueblo trabajador tiene en la zona, y que así se construye gran parte de extensas zonas de Iztapalapa, ¿no? A través de esta lucha de las organizaciones populares y de vivienda en el territorio. Sí, así es. O sea, y aparte de la lucha por la vivienda, la urbanización, los servicios, porque algo muy común era conseguir la vivienda, pero de la forma más indebida. O sea, dejaba vialidades sin accesos, calles sin chance de otorgarle servicios, sin reserva territorial para servicios urbanos. Esto ha sido algo muy común, que nos exigen un hospital, una escuela, cualquier infraestructura urbana, pero no hay. O sea, los fraccionadores vendieron hasta las calles, hasta las banquetas. Hasta las banquetas. Todo lo vendían. Entonces, desde ahí pelear la urbanización, dotación de servicios, ahí fue una participación importantísima de la gente. Si alguien iba a vivir a una unidad habitacional, a un lugar ya acabado, obviamente ya entraba con todos los servicios. Y
Esta forma de urbanizar Iztapalapa casi caótica de los 70s, 80s, no era así. O sea, era ir, pelear contra las disposiciones legales, eran ejidos, tierras comunales de siembra, donde no se permitía la vivienda, y ahí se iba a sentar la gente en las condiciones más precarias. Así es. También no hay que olvidar la histórica lucha del problema del agua. Así es, sí, precisamente por eso. O sea, nos toca vivir a 2,400, 2,600 metros sobre el nivel del mar y a kilómetros de las fuentes de abastecimiento de agua más cercanas. El Lerma, Cutzamala, cualquier fuente de abastecimiento queda a kilómetros, a cientos de kilómetros de la ciudad. Y luego, después de cruzar la ciudad, subirla. Si estamos en la Ciudad de México a 2,200 metros, imagínate subirla a 2,400, 2,600 metros, pues es un desgaste de energía, de infraestructura muy, muy grande. Una red de agua que las de cemento, asbesto que antes había, que duraban 30, 40 años en una zona plana, en la sierra no duraban ni 10 años. Incluso el plástico que ahora se está usando, el polietileno de alta densidad y alto peso molecular, se desgasta. Sí, claro. Y luego, si tomas en cuenta que en el cerro es boleo inestable, o sea, material, piedras y tierra inestable, cualquier camión, cualquier vehículo pesado rompe las tuberías y genera ahí grietas, socavones, cuestiones muy difíciles. Entonces, sí, el dotar de agua ha sido tremendamente difícil. Una de las formas de que ahora le llaman gentrificación, de correr a los pobres de donde están los servicios y mandarlos a la orilla. Donde no hay chance de nada, es precisamente el encarecimiento de la tierra en la ciudad. Comprar una casa, un departamento. Es imposible actualmente. Es imposible para una familia trabajadora, para una persona que... Ni para un profesionista. Sí, no, para nada. O sea, yo creo que difícilmente, o sea, si no eres heredero de una fortuna. Si sus abuelos no pelearon, si sus papás no le pelearon los terrenos a sus abuelos, nos vamos a ir a vivir muy lejos. O sea, era irse allá. Sí, claro. Donde un terreno, yo recuerdo cuando compramos con mis padres en el 86 más o menos, eran como 120,000 pesos el terreno o sea, era dificilísimo. Lo pagamos en pagos. Un terreno lleno de serpientes, de cascabel, de tarántula, de hierba de más de 2 metros. O sea, era terrible, lleno de piedras, de socavones. Era dificilísimo. Para hacer la calle devastamos un banco de piedra como de 3 metros de alto que tapaba toda la calle. Los 6 metros del arroyo vehicular estaban tapados y lo rompimos entre los vecinos. Claro. Entonces, eso era. Meter ahí un servicio era terriblemente difícil. Y a 200, 400 metros sobre el nivel de la ciudad, pues lo complica mucho más. Ese es el problema del agua, que estamos en la punta de la fuente de abastecimiento más importante de la ciudad, que es el sistema Lerma, el Cutzamala. Esos dos sistemas, estamos en la punta. El Cutzamala nos toca un cachito, pero ya después de haber cruzado toda la ciudad. Y luego ya llega a Iztapalapa y entonces rebombearlo, mandarlo con electricidad a un tanque de agua y sectorizarlo para que no se descuelgue toda el agua a las zonas bajas o a cunetas donde por gravedad se queda el agua. Todo eso es dificilísimo. Sí, claro. Y contra eso hemos peleado, y obviamente contra los anhelos de los neoliberales de privatizar. Creo que esa lucha la hemos dado. La comisión que voy a pedir y que voy a pelear, participar y ser parte de la junta directiva es la del agua. La otra vez, por razones inexplicables, ni siquiera me permitieron ser parte de esta comisión. Me mandaron a comisiones que yo no tenía el mínimo interés, arbitrariamente. Vamos a pelear ahora, precisamente por esta situación. Precisamente de eso te iba a preguntar. Conocemos tu larga trayectoria como dirigente social. Has sido en varias ocasiones diputado federal, diputado en la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y conocemos tu trayectoria. Pero
Ahora ya te adelantaste. ¿Cuál va a ser tu agenda en la próxima legislatura? Sí, yo creo que lo del agua es importantísimo, porque estamos viviendo una coyuntura en donde los intereses de las empresas, de los caciques de producción agroindustrial en los estados, de producción lechera, de producción de Cervecera. de cerveza. Sí, bueno, claro. ahí Sí, nos sí, sí, metemos sí. en zonas peligrosas, pero también hay que decirlo, refresqueras que Claro. se están apoderando de Las propias purificadoras del agua, que es el caso de lo que acaba de suceder a las faldas de Puebla, donde las comunidades están organizadas para resistir frente a Bonafont, que tiene sus propios pozos, hay que decirlo, y que de esos pozos priva a toda la comunidad del agua que baja de los volcanes, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, o sea, esto pasa en todos lados. Sí, sí, en sí. California con las cerveceras, en la laguna con las lecheras. Así es. Aquí en México con las refresqueras, en la ciudad eso es muy común, Sí. o sea, donde tienen sus pozos clandestinos y sacan el agua y no la pagan, y es un agua de altísima calidad. Claro. Entonces creo que sí, o sea, lo del agua va a ser un tema importante, y además porque conocemos el tema, porque yo presidí la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa, paramos una intentona de privatización a una costa de sanciones, de mandarme 6 años al ostracismo, a la banca por haberme opuesto a este tipo de medidas. Exactamente, abiertamente. Sabía que iba a tener sanciones y que sí, o sea, fue eso, que nos sirvieron esos 6 años no estar en el servicio público para formar Morena, para hacer la talacha que pocas veces se quiere hacer cuando ya se tiene un cargo. Nosotros lo hicimos sin problema. Entonces, sí, es lo del agua, obviamente lo vamos a pelear. Creo que hay un tema que tal vez sea difícil, pero que hay que entrarle por lo menos al debate. Es la cuestión de impuestos. O sea, creo que en México nos hemos acostumbrado a no pagar impuestos quienes ganan. El IEPS, por ejemplo, es un impuesto que se le debe de cobrar a las refresqueras, a los productores de alimentos chatarras, a las cerveceras, a todas las bebidas alcohólicas. Y ha sido dificilísimo cobrar. En la legislatura pasada, ustedes tal vez lo conocieron, en donde el propio partido echó para atrás la actualización del IEPS para estas empresas. Hay que entrar. No se puede exigir que haya más programas sociales, que se vuelva universal. Si no hay recursos. Si no hay dinero. ¿De dónde vamos a estirar la cobija si ya no hay cobija? Claro. Necesitamos hacer más grande la cobija. ¿Y eso de dónde va a venir? De los que tienen chance de pagar. O sea, no es el vecino de aquí de la zona, de la clase media urbana o de la clase media rural, sino los que tienen dinero y se acostumbraron a no pagar. Y los grandes contribuyentes actualmente es el pueblo trabajador y la clase media en el país. Hay que decirlo, el gran empresario nacional y extranjero es el que menos está aportando al presupuesto público federal, y es uno de los grandes beneficiarios de los recursos naturales y de los recursos de la fuerza de trabajo que existe en este país. Así es, el ISR, por ejemplo, es el único país en donde la base trabajadora en su conjunto paga más que los patrones, que la patrona. En Europa, cuando nos comparan o nos dicen que por qué Finlandia, Islandia ya controlaron la pandemia, por qué no tuvieron más que 30 muertos, por qué Luxemburgo tiene menos muertos que Iztapalapa, cuando es todo un país, pues porque allí cobran impuestos, claro, sistemas de protección social, de salud. Claro, sistema de salud. Enorme, pues porque cobran impuestos. Claro. Porque ahí no les tiembla la mano y no hacen golpes de Estado ni le hacen de todos los empresarios cuando les pasan el ISR, que pagan hasta el 50% de su ganancia. Así es, lo justo, exactamente. Si hemos producido 10 de los más ricos del mundo aquí en México, pues es justo que haya 10 de los que paguen más en el mundo. Claro. Pero aquí cualquier impuesto nos hacen golpes de Estado, nos hacen fraudes, hacen lo que quieran, con tal de seguir viviendo en el privilegio impositivo.
Víctor, ¿te parece que vayamos a un corte y regresamos? Vamos a seguir platicando con Víctor Varela. Vamos. Amigos y amigas, ¿qué tal? Ya regresamos a la Revolución de las Conciencias. Seguimos platicando con el camarada, porque es nuestro camarada, así nos decimos desde hace muchísimo tiempo, Víctor Varela, un querido compañero. Y hay unos comentarios ahí en el chat. Sí, claro que sí, Gabo. De nuestra amiga Ramírez Rachel, un saludo, diputado Víctor Gabriel Varela. De Miriam Cruz Flores, saludos Víctor, sin duda eres un ejemplo y digno representante de la Sierra de Santa Catarina, viva la Cuarta Transformación. Y de Alberto Rico también le manda saludos al diputado. Pues seguimos, amigos, estamos reflexionando un poco sobre lo que viene para la legislatura en materia de la agenda que va a presentar el diputado Víctor Varela. Y quisiéramos ahora preguntarle un poco, diputado, ¿cuál ve usted que son los retos de esta nueva legislatura, de la 65ª legislatura, que ya los diputados, todos ustedes ya han tomado posesión al cargo y que formalmente ya el 1 de septiembre, que es el día miércoles, comienzan los trabajos de esta nueva legislatura? Hubo un cambio en la correlación de fuerzas. Morena tuvo un retroceso ligero frente a otras opciones políticas. Y ahora tenemos de frente el reto de la segunda mitad del sexenio de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos podrías decir, diputado? ¿Cuál es ahora el reto de Morena en el Congreso en este segundo tramo de gobierno? Yo veo dos retos y dos niveles de reto. El primero es cumplir las solicitudes del compañero presidente. Lo de reformar el INE creo que es importantísimo. No podemos seguir teniendo un INE, un TRIFE, unos institutos locales, órganos locales, tanto de los tribunales como del Instituto Electoral, en donde hagan lo que quieran, en donde se vayan por sus obvias en contra de Morena exclusivamente, o sea, ni siquiera de la alianza. Todo lo que suene a Morena nos lo van a estar obstruyendo. Lo acabamos de ver en Campeche. Sí, claro. Así, que a final de cuentas le sale el tiro por la culata. Claro. Porque salieron más votos en Xochimilco igual. Sí. Y obligan a recuentos y salen más votos. Nosotros no, lo dice el presidente, no somos iguales. Nosotros ganamos elecciones limpias, nos acostumbraron a eso. Claro. A que lo que no se gana en las urnas no se gana por la vía legal. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces yo creo que hay que revisar al INE. Ya a mí me tocó la experiencia de la reforma 2007-2008, después del fraude de Calderón, y desaparecimos, o sea, dejamos que terminaran sus periodos los consejeros y los quitamos. Y para afuera. O sea, y sin derecho a reelección, sin derecho a que se vuelvan a registrar. En la ciudad nos tocó otro proceso igual. Se ampararon y patalearon y no lograron nada. Entonces creo que ese es el primer reto. Reformar los órganos electorales y buscar una forma en que realmente haya democracia y que no nos metamos en sus debates en donde realmente distraen, porque no han servido estos órganos. Está claro. O sea, órganos que si del 88 para acá revisamos, solamente la elección de Obrador de 2018 fue limpia. Todas las demás, de una manera u otra, fueron fraudulentas, fueron amañadas. La de Fox, que fue la menos fraudulenta, no fraudulenta, pero sí amañada por el dinero de particulares que fue inyectado por los famosos amigos de Fox. Los amigos de Fox, en fin. Todo esto nos habla de que no han servido, de que no han cumplido. Y si bien es cierto que se ha ido avanzando, pues es hora de avanzar definitivamente y tener órganos realmente imparciales y honestos que garanticen la democracia en el país. Hay que agudizar la participación directa de la democracia de la gente. No podemos seguir postergando o mantener la consulta popular, la revocación de mandato, y con estos requisitos difíciles de cumplir. Es más fácil crear un partido parasitario en donde tengas dinero como
No digo porque se enojan los nombres o la reacción. Reciben muchísimo dinero del La presupuesto reacción público. chiquita. Y ya nuestro público sabrá qué significa que reciben muchísimo dinero público teniendo una representación de este tamaño. Y entonces necesitas menos requisitos para hacer un partido parasitario de este tipo, Claro. O sea, de derecha o de izquierda, el logo es lo de menos, que para exigir una consulta pública. Sí, ¿no? claro. Una consulta popular o una revocación de mandato. O sea, necesitas más firmas y más requisitos para una democracia participativa, una democracia un poco más directa, que para quitarle dinero al erario que pueda servir para otras cosas. Creo que lo de las pluris hay que revisarlo muy bien. Yo no estoy en contra de las pluris, creo que es una forma de representación muy explicable. Por lo que la izquierda ha luchado mucho tiempo, desde tiempos antiguos. Veterano que volvió a la Cámara de Diputados, eso, o sea, que muchos de los compañeros legisladores emblemáticos que ha tenido la izquierda no hubieran tenido carreras si no hubiera sido a través de pluris. Sí, claro. Y no por otra cosa, sino porque cuando el PRI gobierno, el partido totalitario, ganaba desde la jefatura de Manzana hasta la presidencia. No dejaba nada a través del fraude electoral. Sí, o sea, era algo absolutamente excluyente. Sí, claro. Nos comentaba Jorge Alcocer, un politólogo experto en el tema, que ha participado en varias reformas, que de los 300 distritos, 290 casi ganaba el PRI, y los otros 10 el PAN. Y la izquierda sin representación. La izquierda ni uno solo. A pesar de que llegó a contar en los 70s, por ejemplo, llegó a tener más de 1 millón de votos don Valentín Campa, cuando fue candidato a presidente de la República, que representaba en esos momentos una proporcionalidad muy importante. Así es, o sea, la izquierda, aún representando un 6-10%, no tenía nada. No tenía ni un 1% de la representación. No tenía ni dinero público para mantener el pobre partido. No había ni dinero público. Que era la broma, que uno llegaba a la sede del Partido Comunista en la antigüedad, después del Partido Socialista Mexicano, y llegaba uno y las instalaciones pues estaban en decadencia porque eran sostenidos por la aportación de la militancia, de trabajadores, del pueblo organizado, y que pues desafortunadamente no alcanzaba o pagabas las campañas o mantenías el edificio. Entonces, pues como lo más importante era informar a la gente, pues el edificio se estaba cayendo a pedazos. Sí. O sea, es parte de esto que hay que revisar. Creo que es otro de los retos, esta reforma de partidos que hay que ver, de elección de legisladores, los plurinominales. Yo creo que hay que revisarlo. Yo no estoy de acuerdo en que se desaparezca. Creo en un sistema parecido al de la Ciudad de México. Creo que sí es muy perverso el que los pluris los palomee el jefe de partido. Por lo que sea, incluso la tómbola. Incluso la tómbola, pues como que fue una ocurrencia mágica que tuvimos y que nos ha servido para que no se enquisten ahí. Bueno, hasta hace un trienio nos había servido, ahora aunque nuestros estatutos dicen que no puede alguien repetir por la vía plurinominal, los hicieron a un ladito esos principios, y muchos compañeros que ayer tomamos protesta, muchos repiten en la pluri violentando nuestros estatutos. Entonces, yo creo que es malo que los partidos palomen a los plurinominales, pero la tómbola creo que no es lo más sensato que pueda haber. Si bien nos ha salvado de enquistar ahí a muchas gentes, también vemos que se puede hacer de lado. Porque a muchos les va a dar ganas de poner imán ahí a la papeleta para que salen al preferido. Podríamos decir que, en términos generales, es revisar el plurinominal como concepto, pero no la proporcionalidad. O sea, si los partidos obtienen una votación, obtienen una aceptación de la gente que es
es la manifestación de la voluntad de la gente sobre la conformación de los espacios, pero lo que sí se debe revisar es cómo esta votación, exactamente, cómo se designa este espacio en el que la gente está participando para que su opción política esté representada. Sí, sí, exactamente. Por eso comentaba el caso de la Ciudad de México. Sí, así es. Nos comentaban que estuvo aquí con ustedes el compañero Carlos Cervantes. Así es. Él no ganó la elección directa, pues porque lo avasallaron la compra de votos Así que es. allí hizo el PRD y el PAN en el distrito, la zona, la única unidad habitacional del mundo que se siente de clase alta, que está ahí en el oriente, en el poniente de Iztapalapa. Sí. O sea, eso no le permitió llegar a la diputación por elección directa. Pero ¿qué pasa entonces? Que como tuvo una votación muy alta, un porcentaje elevado para Morena, entra como segunda fuerza. Y que es votado. Minoría. Él es votado por la gente. Claro. La gente dice, él me representa. Y a pesar de que no llega en primer lugar en su distrito, la gente sí le reconoce una representación a su figura y a la representación del partido por el que está haciendo. Entonces, para empezar, lleva eso. Un aval, una de la gente. De la gente. Así es. Da la gente. Y eso te obliga a que hagas campaña. Claro, a que te conozcan, a que salgas y que si el voto no te favorece, pues puedas irte, como se diría en el lenguaje futbolero, al repechaje, ¿no? O sea, claro. ¿Qué es más justo? Yo creo que fórmulas de ese tipo pueden ser, en donde obliguen a que cualquiera que quiera un cargo público se meta a la pelea, trabaje, haga contacto con la gente, se comprometa. Y los va a poner ahora sí que frente al escrutinio público, porque la verdad lo que ha hecho el PRI, el PAN y el PRD últimamente con las diputaciones plurinominales es de que pone en sus listas a los personajes más indeseables, que no pueden salir a la calle, ¿no? Porque en la calle tienen un repudio general de la ciudadanía. Nos corren a patadas. Entonces, solamente tienen que llegar por vía plurinominal, porque de otra forma no llegan a algún escaño en la Cámara. Sí, exactamente. O sea, creo que hay que revisar. No se puede permitir que siga alguien palomeando eso, incluso ni con la tómbola. Mi querido Víctor, vamos a un corte, pero sin antes preguntarte, para que lo vayas pensando. El día de hoy, el presidente de la República anunció que ya está su libro en las librerías, ya está este libro que titula A la mitad del camino, el cual recomienda a la oposición que lo lea. Ve pensando, porque nos vamos a ir con esa pregunta. Volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros, amigas y amigos en Revolución de las Conciencias. Seguimos platicando con el camarada Víctor Varela. Víctor, hoy el presidente, repito, presentó su libro A la mitad del camino. ¿Cómo ves la mitad del camino del presidente? ¿Cómo ves estos 3 primeros años que ha encabezado el presidente López Obrador en su administración? Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Que realmente si no se hubiera dado esta cuarta transformación, difícilmente hubiéramos podido combatir la corrupción, combatir los privilegios, hacer una sociedad más justa. Entonces yo creo que... Paliar la pandemia. Híjole, que es el gran reto del siglo XXI, a mí de la primera mitad. Sí, se me hace dificilísimo imaginar cómo hubiéramos enfrentado la pandemia con Anaya con el gobierno, con Anaya, con... Inyecciones de agua. Ya era lo que nos tocaba, agua para resistir la pandemia. Ni eso. Yo te cuento, por ejemplo, en el temblor de 2017, el gobierno de la ciudad se robó hasta el agua. Andaban haciendo campaña con el agua que había la gente donado. Que había donado la gente, o empresas o países extranjeros nos donaron. Y allá en la Sierra de Santa Catarina, que afortunadamente no tuvimos decesos o casas que se hubieran derruido, algún otro daño menor, pero no tuvimos ni muertos ni gente que necesitara agua para sobrevivir. Andaban haciendo campaña, o sea, tuvieron la insensibilidad de hasta robarse el agua del terremoto, de las donaciones, para hacer campaña. Pero
el dinero que se le anda siguiendo a Toledo viene del temblor, de esos 3,000 millones de pesos que le asignó el Congreso local y Mancera a la Comisión del Tomate, el difunto Luna. El difunto Luna, así es. Para que se lo robaran, o sea, prácticamente. Sí, porque se lo gastaron en dádivas para la gente en sus territorios. Así es. Campaña, que por cierto va a ser coordinador del PAN en el Panazo. Sí, pues son de sus consentidos. Saben cómo robar, saben cómo joder, entonces van a estar en cargos de privilegio. Entonces yo creo que sí, o sea, la pandemia ya me imagino. O sea, la robadera, la inflación de precio de vacuna, los fraudes, hubiera sido enorme la deuda, que hubieran comprado vacunas al 100% de su valor real, 200%, 1000% de su valor real, y se hubieran enriquecido unos cuantos políticos y se hubiera muerto mucha gente. Yo creo que escenas como las que vimos en Ecuador, en Guayaquil, en Haití, que hasta la fecha ni siquiera han podido recuperarse de esa desgracia. Sí, eso de que veíamos tirar a los muertos porque ya, o en la India, tiraban en Ganges. Esas escenas se hubieran dado en México si le hubiera tocado la pandemia sin duda. A estos gobiernos corruptos y torpes, además. Sí, claro. Ineficientes y ladrones, pésima combinación. Así es, entonces yo creo que vamos muy bien. La corrupción se ha combatido bien, la inequidad, la cuestión de privilegios se ha combatido y esperemos que no vuelvan. Creo que los 3 años que faltan es, por un lado, fortalecer y afianzar los cambios, y por otra, preparar el relevo para irnos más hacia la izquierda. Gracias. O sea, lo que no podemos permitir es que nos tiemble el puño para el relevo de 2024 y que, para no causar más resquemor con los conservadores, con la derecha, metamos a un medio derechista como relevo de Morena. Claro. Al contrario, es a un deslactosado. A un deslactosado, a un light que no sepa. Decía la canción, un derechista disfrazado de izquierdista. Sí. O sea, yo espero que eso siga. Creo que vamos muy bien y que hay que reforzar de 2 lados, seguir los cambios arriba en las instituciones que nos tocan participar, como en este caso tu servidor en el Congreso, a nuestros compañeros que están en los ejecutivos, seguir haciendo los buenos gobiernos que hemos tenido, como el de Claudia Rivera en Iztapalapa, de Obrador. Sin duda. Sí, claro. En fin, y nosotros pues, participar. Y te digo, también meterle a los debates que le han sacado muchos, que lo de los derechos de la diversidad, creo que también hay luego el feminismo que muchos compas no entienden, o que se dejan llevar por el linchamiento mediático contra las compañeras que exigen sus derechos, o que nos vamos con la provocación. O sea, si alguien rompe algo, entonces ya es feminista, y entonces ya hay que defenestarlos y denostarlos, y no. O sea, creo que debemos de hacer nuestras estas luchas. Claro. Que ahorita la clase media que pudo haberse alejado, que pudo haberse retirado en la elección en la ciudad hace unos meses, hay que volverla a traer, hay que demostrarle que su agenda no es la del PAN o la del PRI. No. La gente ilustrada de aquí, de la zona sur de la ciudad, de Coyoacán, del centro, de la Condesa, ¿a poco son sus agendas el yunque o la corrupción del PRI, del PAN? No creo que sean sus agendas. No es su agenda ni la penalización del aborto, ni el estigmatizar o atacar o discriminar a las personas de la diversidad sexual. No es la agenda de la ciudad en general. Así es. La ciudad desde hace mucho tiempo rechazó cualquier acto de discriminación como propio. Al contrario, esta es una ciudad que abraza, que acoge, que arropa, incluso que defiende a personas de otras regiones del país, y que aquí encuentran un cobijo. Y del mundo, porque es ciudad santuario. Sí, claro, y del mundo, como lo dice la Constitución de la Ciudad de México. Así es, entonces yo creo que hay que seguirle avanzando, sin tenerle miedo a estos temas, aunque luego nos creamos el propio rollo de la derecha. Sí. Eso es lo peor, que nosotros mismos nos creamos ese rollo, y no. O sea, ni el feminismo, ni la diversidad, ni la equidad en los impuestos
puede darnos miedo. No, hay claro que no. avanzar hacia ello. Los derechos de la mujer hay que pelearlos y fomentarlos y aliarnos a sus luchas a todo lo que da. Me da mucho gusto escuchar eso, diputado, de que hay dentro de la conformación de la bancada siempre ese espíritu de jalar siempre la agenda hacia la izquierda, de jalar hacia las causas justas, las causas democráticas, las causas progresistas que actualmente son la bandera de emancipación, no solo en México, en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero se está luchando por esto que mencionas, y que si bien muchos compañeros a veces les da como temor, ¿qué me van a decir por estar defendiendo este tipo de agendas, este tipo de proyectos? Me da muchísimo gusto a mí escuchar que a ti no te tiembla la mano y dices, vamos nosotros a impulsar esa agenda y hasta donde nos dé, ¿no? Hasta donde podamos empujar este proceso, nos vamos a comprometer. Tenemos algunos comentarios, diputado, más de los compañeros que nos están viendo. Nos dice el compañero Ricardo Asomosa: saludo compañero Víctor Varela, vamos con todo a seguir trabajando. Benjamín Aguilar Calleja: felicidades diputado federal Víctor Gabriel Varela, presionar en la Cámara de Diputados y la de Senadores para el cambio del INE y el TRIFE. Saludos. Ángel Sánchez: saludos camarada Víctor Varela, Gabriel y Jorge, de parte de Ángel Sánchez, concejal electo de Iztapalapa. Luis Montt: saludos Lic desde Papalotla, Tlaxcala. Muchísimas gracias amigos por seguirnos de todas las latitudes, y ya saben que este espacio es suyo cuando ustedes quieran. Diputado, quisiéramos saber un poco tu opinión de lo que hoy lamentablemente sucedió en el Congreso de la Ciudad de México. Un grupo ahí, probablemente nuestros amigos ya vieron ahí en las noticias, un grupo ahí de alcaldes electos del PRI, del PAN y del PRD irrumpieron para intentar detener la sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy movilizaron a sus clientelas y se aventaron con todo, provocaron un acto de violencia, y aparte pareciera que todo es fabricado, porque estaban ahí el cuerpo de granaderos de el extinto cuerpo de granaderos, ahora los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a solicitud de la actual presidenta del Congreso de la Ciudad, que es del PAN. O sea, pareciera que hoy nos querían hacer un montaje a Morena por convocar a un periodo. Y al mismo tiempo estaban reunidos los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD con el secretario de Gobierno de la ciudad, el compañero Martí Batres. Entonces era un pleno montaje. Sí, exactamente. Yo creo que son estas provocaciones que hay que tener mucho cuidado. Piensan que les funcionó el enfrentamiento varios enfrentamientos que llevaron los alcaldes del PRI, del PAN y del PRD en el presupuesto del año pasado, el que se está ejecutando en este año, cuando en la Cámara nos rodearon y que sí. Recordemos esa escena del loco que pega en las puertas de Palacio Nacional sí, que salga, que lo vamos jaladas, dice, y luego van a la Cámara. A mí me tocó ese evento en donde yo estaba en medio de ellos y vi cómo rompían las puertas de Revilete de ahí de la entrada del salón de sesiones con una barreta. Así es. En fin, rompieron los cristales de todas las puertas del Congreso. Así es, y son cristales gruesos. Sí, de alto calibre, no se rompen de un empujón. No son los de nuestra ventana aquí que tenemos. Así es, sí. O sea, entonces creo que les funcionó, que la resonancia en medios les funcionó, que el hacerse mártires y que les lanzaron una bomba lacrimógena a los que provocaron y querían incendiar la puerta del Palacio Nacional, les funcionó, y ahora quieren repetir esa fórmula de ellos mismos causar la confrontación y luego llamarse a víctima. En el Congreso del año pasado no pasó porque no se pidió la fuerza pública. Claro. Entonces, por mucho que provocaron, esa vez nos salimos, los diputados de Morena nos salimos, no caímos en confrontación. En esta ocasión, como dices, si el propio PAN pidió el cuerpo de seguridad de antimotines, pues era porque precisamente querían orquestar algo. Las escenas que se ven ya me imagino que cuando fuimos oposición, que a alguien se le ocurriera saltar encima de los granaderos y subirse encima de ellos, como el alcalde electa de Cuauhtémoc lo hizo. Sí. O sea, si a nosotros por acercarnos, por subirnos a la mesa, nos iba como en feria. O sea, todavía a mí en 2017, en la elección de
del constituyente, Sí. en esa campaña. 16. 2016 todavía me tocó en la campaña de la constituyente, donde llegaron policías de investigación de la entonces Procuraduría de la ciudad y me encañonaron y me querían subir. Y me querían secuestrar en plena campaña de la constituyente. O sea, no me llevaron y no me subieron porque los vecinos, los compañeros, la gente nos ayudó. Pero digo, esa era represión, esa era un gobierno realmente que tendía al fascismo. Nos inventaron cargos penales enormes cuando tomamos el Tribunal Electoral, cuando despojaron a Clara de la candidatura. Después de una represión, mi padre, que tenía más de 80 años, la Policía Federal le dio una madriza, pero terrible. Y luego hasta de la madriza a mi papá me acusaron que yo había roto los vidrios, que yo había deshecho los detectores de metales, que yo había roto los macheteros. Hasta la madriza de mi papá que le dieron los policías federales me acusaban, después de habernos reprimido terriblemente. Sí. Entonces, esa era represión, y no era que me pegara con un escudo y un rosón, no, o sea, eran realmente fracturas, eran represiones hechas y derechas. Incluso no muy lejanas, o sea, apenas en 2012, recordemos cuando Peña Nieto compra la presidencia, o sea, hay compañeros que fueron asesinados en las protestas con las balas que supuestamente eran de goma, pero que en realidad eran de otros materiales, porque para que algo te rompa el cráneo, como lamentablemente asesinaron al compañero Kuykendall, pues no es un arma no letal, como ellos dicen, ¿no? Y esa sí era una represión brutal, ¿no? Y que todos la padecimos en ese momento. Con Peña Nieto lo de Nochistlán, claro. No se anduvieron con tibiezas, mataron y me ametrallaron a los contingentes de maestros y de pobladores de Nochistlán. La represión que Fox y Peña Nieto hicieron en Texcoco contra los de Atenco. Sí, claro. Texcoco, o sea, fue eso. Luego todavía los agarraron de botín político, como botín de guerra a las mujeres. A las mujeres, las violaron. Torturaron sexualmente y ahí el PAN, el PRI no dijo nada. O sea, creo que esa era represión. Callados, estaban callados. Así. Yo creo que lo de hoy es un adelanto, es una advertencia de cómo va a ser el comportamiento de la oposición en la Ciudad de México. Y hay que estar alerta. Sí, de esto yo creo que hay que irnos con mucho cuidado. Sí. Ya hoy en la Cámara se les dio un ejemplo ayer de que no nos vamos a agandallar cargos como quería hacer el PT hace unos años, que a fuerza quería hacer, aunque no le correspondía ser el presidente de debates en la Cámara, y eso nos llevó a confrontaciones entre nosotros, a un impasse legislativo que crea crisis, se quiera o no. Sí, claro. Ahorita ya se hizo acuerdo. O sea, si te toca, ya para qué ir al cuento, para qué me voy a una crisis que al que jode es al gobierno del compañero Obrador. Entonces yo creo que precisamente porque estamos mucho en riesgo, porque estamos muy en la cuerda floja por estas provocaciones que nos van a armar, lo mejor es no darles pretexto. No poner granaderos, no poner ningún cuerpo de seguridad. Si quieren entrar a romper vidrios, pues rómpanlos. Que vean que no somos iguales realmente. Si no ponemos eso, no ponemos pretextos ni ponemos vallas de granaderos de seguridad pública que puedan contestar a una agresión, pues no tenemos el riesgo de este tipo de eventos. Y es que valdría la aclaración, amigos, para los que no nos están viendo. Desafortunadamente, esta provocación, la ley contempla que quien vela por la seguridad de los congresos son los presidentes de los congresos, no es el gobierno de la ciudad, no es el gobierno federal. Ellos solicitan que intervenga la fuerza pública para este tipo de casos. Así lo dice la ley. Y en este caso, como lo aclarábamos, la presidenta es del PAN. Ella lo pidió. Así es. O sea, nada tiene que ver en esto el gobierno de la ciudad, porque el gobierno, al contrario, responde de manera institucional y responsable la solicitud que le hace otro poder. Sin duda alguna. Mi querido Víctor, vamos pasando ya a la recta final. Vamos a la sección del despeñadero.
A ver si no te nos despeñas, compañero diputado. Yo creo que no, porque ya nos conocemos de hace mucho tiempo y lo hemos platicado. Esta sección, amigos, pues es una de las secciones que más le gustan a nuestros compañeros, en la que, recordando aquel funesto personaje, nos atrevemos a preguntarte, ¿cuáles son los 3 libros que más han marcado tu vida o que han sido más importantes o que tú consideras que nuestro amable público deba de contemplar, de leer, de atreverse a explorarlos? El primero y más importante, que todavía sigue siendo como de cabecera, todavía lo tengo muy cerca en mi cuarto, es Los Miserables de Víctor Hugo. Claro. Porque incluso si checan el señor Madeleine, qué programas, qué ayudas le daba a la gente, daba ayudas a las madres solteras, a los discapacitados, Claro. a los huérfanos. O sea, creo que lo ha de haber leído el camarada Obrador. Precisamente lo que hace el señor Magdalena son ayudas con su dinero, que producto de un hurtito que tuvo en algún momento, lo hace como un proyecto social. Y creo que es como que la idea de la justicia a ultranza. Ese me marcó, lo leí de muy chico y lo sigo consultando cada que tengo chance. El otro es Canek, de Carmelo Abreu Gómez. Creo que ese también es en las 2 partes. La primera parte, que es como un cuentito infantil, muy de llegarle a los niños, y el otro, toda la cosmovisión maya de los grupos étnicos ancestrales en el territorio de lo que ahora es México, es importantísimo. Creo que es de las cosas mejor logradas en la época del indigenismo primero que hubo en la mitad del siglo pasado. Y creo que son 2 de los libros más influyentes en mi caso. Y el tercero, tengo ahí varios. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ese me gusta, también lo sigo leyendo y repasando mucho. La Utopía de Tomás Moro también es algo que me ha impactado un buen. El Quijote, ese hay que leerlo. Sí, no sin duda, sin duda. Ni creer que... Sin duda, aunque diría mi amigo Jesús, nuestro director que se encuentra aquí, diría, pues ese Jorgito es para cuando te rompas un brazo o una pierna, porque entre los 2 libros que lo componen son más de 1000 páginas. Sí, no, pero la verdad es que si tú lo lees, o sea, te clavas, es divertido, no tiene nada que ver con claro. idealista, ¿no? Es una sátira, un reírse del mundo, algo muy divertido. O sea, transforma la literatura por completo de la época también. Así es. Tú también, el Quijote, creo que tal vez no en valores, en cuestiones, sino en la forma de escribir que tuvo el buen Cervantes. Pues llegamos al final. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, esta charla con el camarada Víctor Varela. Muchísimas gracias, George. No, muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias, Gabriel. Y esta es su casa, diputado, camarada. Igual para todos los amigos que nos siguen, saben que la invitación siempre está abierta. Quien desee participar, algún tema que le interese exponer, saben que este espacio que hemos ido construyendo de manera autogestiva es de ustedes, les pertenece a ustedes y este espacio está abierto. Les pedimos, amigos, que se suscriban en la página de YouTube. Aquí estarán saliendo los iconos del lado de Gabriel y mío, y nos estamos viendo en la próxima emisión, seguramente el día de mañana, o si no el día de pasado mañana, con los demás compañeros y la agenda de análisis nacional. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Gracias.